Soy Yuridia Reyes, vamos a estar trabajando juntos la asignatura o la disciplina de matemáticas. Eh, este tetramestre vamos a estar trabajando lo que viene siendo el estudio de la geometría analítica. Ahorita vamos a conocer un poquito más qué es lo que estudia la geometría analítica, de dónde nace y de manera general cómo se va a trabajar el curso. Les comparto mi pantalla para que vean la presentación de la clase. Ahí está. Siguen llegando compañeros, pero se me complica un poco aceptarlos. Ok, pues bueno, comenzamos. En esta ocasión, pues vamos a comenzar con la metodología de trabajo. Ya estás familiarizado o familiarizada a grandes rasgos con la metodología. Sabemos que semana a semana, bueno, ya ha cambiado un poquito. Sabemos que se nos evalúan actividades, foros y cuestionarios. Cada, cada rubro tiene un porcentaje asignado. Todo este rubro de actividades, foros y cuestionarios podemos encontrarlo aquí en la plataforma. Programación de cursos, déjeme ver si está aquí. Calendario de actividades. No, en presentación general entonces. Formas de evaluar. Aquí lo encontramos. Tenemos que las actividades, cuestionarios y foros nos dan un total del 30%, es decir, 3 puntos. El examen parcial que vamos a presentar a mediación es de 35% de la calificación o 3.5 puntos máximo y el examen final 3.5 puntos máximo. En caso de que por alguna situación en particular que me llegue a enfermar o alguna otra cosa, tengamos que regularizarnos, vamos a tener disponible un cuestionario, el cual nos puede otorgar como un máximo un punto, o bien vamos a tener una actividad de regularización, la cual nos puede otorgar un máximo de 2.5 puntos a nuestra calificación. La calificación que necesitas para aprobar es un 6.5. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta a la hora de ir trabajando. Perfecto. Entonces, quedamos que las actividades, foros y cuestionarios tienen el 3% el 30%, perdón, de la evaluación. Vamos a ponerlo aquí. 35% es el examen final y, y 35% el examen parcial. Los puse al revés, pero es lo mismo. Cada uno es 35%. Entonces aquí tenemos 35 y 35 son 70 y 30 hacen el 100. De igual manera, cada semana te voy a estar subiendo. Bueno, vamos a tener una sesión síncrona, así como la que tenemos programada para el día de hoy. En caso de que no puedas asistir por alguna razón, pues te voy a dejar un video de la clase. Va a estar grabado y se va a subir en tu plataforma en este enlace que ves aquí, donde dice grabación, ahí vas a poder ingresar y vas a tener disponible el video de la clase. Ok, muy bien. ¿Alguna duda sobre cómo se va a evaluar el curso? Ninguna Rafa, maestra. muchísimas gracias. Sheila, muchas gracias. En cuestión de las sesiones síncronas, jóvenes, normalmente a nosotros tutores nos pasan un calendario donde podemos agendar eh, el día y la hora en la que vamos a estar trabajando las sesiones síncronas. Sin embargo, ahorita todavía no me lo comparten, entonces lo más seguro es que en esta semana quede ya programado el día en que vamos a tener la sesión síncrona. Procuro que sea al principio de la semana para que tengamos tiempo de trabajar actividades, de ver los temas y demás. De la misma manera,
en caso de que se llegue a necesitar por alguna situación particular de la universidad o alguna situación que particular mía en cuestión de salud o situación especial, pues procuro avisarles con tiempo en la plataforma, ya que sea muy urgente la situación, pues entonces es cuando les llego a cancelar, pero les procuro siempre avisarles y por lo regular siempre se reagenda la sesión síncrona para que los que puedan unirse puedan aclarar sus dudas. Entonces, entre la semana, lo más seguro es que les esté agendando ya definitivo el día y la hora de la sesión síncrona. Ok, ahora sí comenzamos con lo que es el estudio de la geometría analítica. Comenzamos con la parte teórica. En la parte teórica, comenzamos con conociendo a René Descartes. Este personaje es un filósofo y matemático francés. ¿En qué destaca la grandeza de Descartes? Descartes es conocido como el padre de la geometría, ya que publicó en el año 1637 una obra que precisamente lleva este nombre. ¿Y qué es lo que hace la geometría? La geometría unifica el álgebra. Recordemos que en el álgebra nosotros expresamos lo que observamos a través de fórmulas matemáticas que incluyen letras, números, exponentes, etcétera. Entonces, René Descartes toma el álgebra y a través del álgebra hace representaciones gráficas o representaciones geométricas de ciertas figuras, pero estas figuras las plantea en un espacio llamado plano cartesiano, precisamente en honor a René Descartes, o bien sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, eso es lo que hace René Descartes. Toma el álgebra para expresar o representar figuras en un plano cartesiano. Ahora bien, la geometría analítica, un poquito más de datos, también se conoce como geometría cartesiana en honor a René Descartes, disculpen, y es la rama de las matemáticas que se dedica al modelado, combinado entre sus métodos el álgebra y la geometría, por medio del sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. Prácticamente es lo mismo que ya le había comentado. Y entonces, esto que vemos ya finalmente en la diapositiva, pues viene siendo un plano cartesiano. El plano cartesiano se conforma de dos rectas perpendiculares. Decimos que las rectas son perpendiculares porque se cruzan entre ellas formando un ángulo de 90 grados. Si tú observas aquí, tienes una recta por completo horizontal y una recta por completo en vertical. Entre estas dos rectas se forma un ángulo que si tú lo mides desde aquí hasta acá, forma 90 grados. Por eso decimos que son rectas perpendiculares. Cada una de estas rectas tiene un nombre. La recta horizontal se conoce con el nombre de eje X o también con el nombre de eje de las abscisas. El eje X y el eje de las abscisas es exactamente el mismo. Por otra parte, la recta vertical es la recta que se conoce con el nombre de eje Y o eje de las ordenadas. Y para los cuestionarios o los exámenes que tengamos que realizar, jóvenes, tanto la información de René Descartes como el cómo se compone un plano cartesiano se incluyen. Entonces, pueden tocarles por ahí en cuestionarios o exámenes. Entonces, es de manera general, la parte principal del plano cartesiano son rectas numéricas, pero precisamente aquí es importante esto, son numéricas, que quiere decir que tienen números. Y entonces vemos que tenemos los números en la misma recta. Por ejemplo, aquí, este punto de unión de las rectas se conoce como origen. Es el punto central. El origen es el punto central del plano cartesiano. Es donde choca la recta X con la recta Y. Y luego vemos que al momento de que cruzan las dos rectas se forman cuatro espacios. Estos cuatro espacios se conocen con el nombre de cuadrantes. 1, 2, 3 y 4. Comenzando desde el eje X,
en los números positivos, los cuadrantes empiezan a avanzar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces vemos que tenemos el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Si hacemos un análisis, jóvenes, podemos darnos cuenta que los números que están en las rectas tienen signos. Recordemos que el signo invisible en las matemáticas es el signo positivo. Entonces, todos estos valores que no tienen signo son valores positivos. Cuando trabajamos con el plano cartesiano, conocemos conocemos los pares ordenados. A lo mejor lo hemos escuchado anteriormente con el nombre de coordenadas. ¿Y qué son los pares ordenados o las coordenadas? Es un conjunto de números que representan un punto o una posición en el plano cartesiano. Se encierran entre paréntesis y representan un desplazamiento en el eje X y un desplazamiento en el eje Y. Ojo aquí, nos dice que los pares son ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre están en orden. ¿Cuál orden? En el orden del alfabeto. Entonces, cuando te dé un punto o una coordenada en el plano cartesiano, siempre va a ser importante que tengas en cuenta que el desplazamiento principal ocurre en X. El primero que haces ocurre en X y después procedemos con el desplazamiento en Y. ¿Por qué? Porque es un par ordenado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a hacer un análisis de los signos de cada cuadrante. Por ejemplo, si yo ubico un punto aquí, jóvenes, vamos a poner un punto en este espacio. Lo primero que tengo que hacer para identificar la coordenada o el par ordenado es visualizar en el eje X con qué valor choca ese punto. Voy a poner una línea recta aquí. Bueno, me quedó movido este punto. Vamos a ponerlo en valores exactos. Vamos a moverlo hasta aquí. Ahí está más o menos. Ok. Y entonces medimos. Con esta línea que acabo de poner, que no debería de ir en mi plano, pero la pongo únicamente para visualizar, veo que el valor en X en la línea recta horizontal coincide con el número 3, la ubicación del punto. Entonces, cuando ubico o identifico la coordenada en X, el primer valor que pongo es el número 3 que corresponde a la letra X. Pero también tengo que ver cuánto se desplazó en altura ese punto. Y entonces tengo que visualizar con qué valor en Y o cuántos brincos hubo, partiendo siempre del origen. Aquí estamos en el origen y si muevo la línea recta llegamos o vemos que este punto coincide con el valor 2. Vamos a marcar un poquito más también. Ahí está. Entonces, veo que la altura corresponde al número 2 y lo colocamos también en el plano cartesiano. Decimos que esta es la coordenada. La coordenada corresponde al punto 3,2. Ahora bien, si hacemos un análisis únicamente de los signos que hay en el cuadrante 1, les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué signo tiene el número 3? Dijimos que si no hay signo, ¿qué signo es? Positivo. Excelente, muchas gracias. ¿Y el valor en Y Positivo. qué signo? Perfecto. Entonces, en el cuadrante 1 solamente vamos a tener valores positivos y positivos. ¿Qué pasa con el cuadrante 2? No voy a identificar ningún punto,
pero quiero que observen en el cuadrante 2, en el eje X, ¿qué signo tienen los números? Negativo. Negativo. Perfecto. Entonces, en el cuadrante 2 tenemos signo negativo. Y la letra Y, en el cuadrante 2, ¿qué signo tienen los números? Positivo. Perfecto. Positivo. Excelente, muchas gracias. Entonces, en el cuadrante 2 vamos a tener un número negativo en X y un positivo en Y. Avanzamos con el cuadrante número 3. Cuadrante 3. El valor en X, ¿qué signo tiene? Negativo. Muy bien. Y la letra Y, ¿qué signo tiene? Negativo. Perfecto, negativo, negativo. Muy bien. Y finalmente en el cuadrante 4. En el cuadrante 4, el desplazamiento en X, ¿qué signo lleva? Positivo. Muy bien. ¿Y en el eje Y? ¿Qué signo tenemos? Negativo. 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 Excelente. Maestra, nada más como comentario, están diciendo que no pueden entrar al grupo, bueno, a la clase, algunos compañeros. Según yo, sí estoy aceptando a todos. Déjeme ver que no haya nadie en sala. No, no hay nadie en sala. No, desconozco por qué no les permite, no le menciona nada, ¿qué les dice el enlace? No, que no lo aceptaba o algo así, estaban comentando. Ujú. Déjame ver. Pues es que no tengo a nadie en lista ahorita, en espera. No me aparece. Si quiere, dígale que mande otra vez la solicitud, porque ahorita no me aparece nadie. ¿Sale? Gracias. Ok. Entonces, en el análisis de signos, eso es lo que tenemos. También en cuestionarios o exámenes te puedo hacer este tipo de preguntas. ¿Qué combinación de signos hay en el cuadrante 1? ¿Qué combinación de signos hay en el cuadrante 2? El punto -4, -5, ¿en qué cuadrante se encuentra? El punto -3,8, ¿en qué cuadrante se encuentra? Entonces, este tipo de preguntas pueden venir en cuestionarios o en exámenes para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, quiero que veas aquí. Las rectas numéricas en este caso son congruentes, ¿qué quiere decir? Que son iguales. ¿En qué sentido? Están avanzando de uno en uno. Vamos avanzando de uno en uno, tanto en la X como en la Y. Es importante que tengamos en cuenta que una recta numérica debe de tener los mismos valores, pero en la misma recta. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos eje X y también tenemos eje Y. Ok. Y entonces, yo quiero decir que para el eje X, aquí voy a avanzar de uno en uno. 1, 2. Para espacios iguales, la escala permanece. ¿Hasta aquí voy bien? En el eje X, a la derecha siempre son los positivos. Hacia la izquierda son los negativos. Es como si avanzaras hacia adelante o hacia atrás. Aquí puedo ir de uno en uno también en los negativos. ¿Qué es lo que no está permitido? Lo que no está permitido es que para espacios iguales tú digas, aquí voy al 1 o comienzo en el 1, aquí el 2, el 3 y el 4, pero acá me voy a ir al -5, al -8, tiene que ser congruente. No podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es que en el eje X, por ejemplo, la escala sea de 1 en 1 y en el eje Y que nuestra escala sea de 5 en 5. Aunque los espacios se vean aparentemente iguales, puedo decir, en Y, un espacio representa un 5 y entonces avanzo de 5 en 5 en la serie.
Eso sí lo puedo hacer, sí está permitido, pero lo que no puedo hacer es que en la misma recta numérica las escalas sean diferentes. Imagínese usted que tuviera una regla que tuviera primero los números de 1 en 1 y luego de 5 en 5. Pues no podríamos tomar una medida exacta. Lo mismo pasa aquí. Visualízalo como reglas que son separadas. Ahí me equivoqué, menos 15, menos 20, ahí es correcto. Ok. Ojo aquí, si te fijas cuando dibujé el plano cartesiano, también le agregué unas flechitas en la esquina. También lo voy a hacer en la parte superior y en la parte inferior. Si nosotros recordamos, es común escuchar que los números son infinitos. Entonces, cuando ponemos precisamente estas cabezas de flecha en las rectas numéricas, quiere decir que a pesar de que yo nada más vea hasta el número 4 en esta recta, los números siguen aumentando. Es decir, en esta misma recta, si continuara creciendo, podríamos encontrar el 5, el 6, el 7 y total, cualquier número que se le ocurra en positivo lo puede encontrar en este plano cartesiano. De igual manera en el negativo, para la recta X y para la recta Y, en ambos casos. Entonces, eso significan las cabecitas de flecha en el plano cartesiano. Hasta este momento, ¿alguna duda? No, maestra. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Me voy a llevar esto. Vamos a moverlo aquí. Vamos a cambiarle el tamaño porque se ve muy poco. Ahorita como lo vemos. Ok. Y entonces tenemos otro plano cartesiano. ¿Cómo se ubica un punto en un sistema de coordenadas rectangulares? Ahorita ya lo vimos un poquito, vamos a desarrollarlo un poquito más. Ok. Dijimos o comentamos que un punto se conforma por un valor en X y un valor en Y. Y al momento de expresarlo en coordenada, tiene que ser los valores ordenados. Siempre que queramos expresar una coordenada, se dibuja un paréntesis y dentro del paréntesis va el valor en X y el valor en Y. Si aquí me dicen que la letra X vale 3 y la letra Y vale 2, simplemente los colocamos dentro del paréntesis. Esta sería la coordenada 3,2. Y entonces pasamos a dibujar en el plano cartesiano. Déjenme ajusto. Ahí está. Ya quedó. Ok. Ahora sí. Ya. Ok. Y entonces, ahora sí podemos identificar en qué cuadrante está el punto 3,2. Si tenemos un valor en positivo en X y uno positivo en Y. Recuerden, siempre partimos del origen y a partir del origen se empiezan a desplazar los puntos en el plano cartesiano. Para la coordenada 3,2, primero desplazamos 3 unidades en el eje X. Ahí está. En el eje X damos un brinco hasta llegar al 1, otro brinco hasta llegar al 2 y otro brinco más hasta llegar al 3.
Una vez que llegue al 3, avanzamos en el eje Y, es decir, le damos altura. En este caso nos dice que los desplazamientos en Y son 2 positivo. Desplazamos 2 unidades hacia arriba. Una y otra más. 2. Vamos a ver si lo colocamos correctamente. 3 en X, ahí está. Y 2 en Y. Ahí está. Ahí quedó el punto correctamente colocado donde cruzan las 2 líneas imaginarias. Está ubicado el primer punto. Si visualizamos este punto en color negro, ¿en qué cuadrante está, jóvenes? En el 1. Perfecto, muchas gracias. Cuando señalamos un cuadrante, perdón, hay que señalarlo con número romano. Cuadrante 1. Ok, vamos con la siguiente coordenada. Nos dice que hay 0,0. Ok. Comenzamos siempre desde el punto central. Vamos a ponerlo en color azul. Punto central. Ahí está. Ok, ya está en el centro de nuestro plano cartesiano. Ahora, para esta coordenada 0,0, ¿cuál es el valor en X? Recuerde que un par ordenado es un valor en Positivo. X y un Y. Ok, pero ¿qué número hay? 0. Excelente, gracias. El valor en X es 0 y el valor en Y, 0. 0 también. Muy bien. Ahora bien, entonces eso me dice que el desplazamiento en X es nulo, es 0. No vamos a desplazar en X. Pero también nos dice que el desplazamiento en Y también es nulo. No nos vamos a mover de ahí. ¿Cómo se llama este punto central que dijimos? ¿Cuál es la ubicación del punto azul? El origen. El origen, excelente, muy bien. Y entonces aquí en la ubicación le ponemos origen. Voy a cambiar una coordenada. Voy a cambiarla por menos 4,0. Ok. Vamos con otra coordenada más. Coordenada menos 4,0. Punto amarillo, vamos a ponerlo. Siempre partimos del origen. Ok, el desplazamiento en X. Bueno, primero pintamos la coordenada en nuestra tablita. Dibujamos un paréntesis. Dentro del paréntesis un valor en X y uno en Y. ¿Cuánto vale en X nuestra coordenada? 4. 4 Menos negativo. 4. Muy bien. ¿Y en Y? 0 positivo. Muy bien. 0 positivo. Perfecto. Ya quedó. Ok. Y entonces ahora sí los desplazamientos. En el eje X, ¿cuánto nos desplazamos? 4. 4 en sentido negativo. Muy bien. 1, 2, ahí estuvo. 3 y finalmente 4 negativo. Y en el eje Y, ¿cuánto nos desplazamos? Nos quedamos ahí. Nos 0. quedamos ahí. Excelente, muy bien, 0. Y entonces, si identificamos la ubicación de ese punto amarillo, ¿en dónde está? Origen. 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 ¿Seguras? Ok. Observamos, está sobre la línea naranja. ¿Y cómo se llama esa línea naranja? Origen. La X. Eje X, perfecto. ¿Sale? Si nos queda sobre las líneas, quiere decir que está sobre un eje. Nada más hay que identificar qué eje es, si es el eje X o el eje Y. Por ejemplo, si el punto estuviera aquí, sería eje Y o eje de las ordenadas. Si está como ya lo vimos, en el eje horizontal, pues es el eje X o eje de las abscisas.
Ok, vamos a continuar con otro punto. Vamos a ponerle el color verde. Maestra, tengo una duda. Dígame. ¿Por qué en el primero fue, bueno, por qué en el primero fue origen o solamente fue porque no había como algún valor? Exactamente. Y en el segundo fue eje X, ¿por qué? Nada más, es mi pregunta. Ok, porque el primero, el punto azul, está exactamente donde cruzan las dos líneas rectas. Si se fija, el punto azul está aquí, en el centro. Entonces, el punto exacto del centro se llama origen, ¿sí? Pero ya cuando estamos sobre solamente una de las dos líneas, como en este caso el punto amarillo, si se fija está sobre la línea naranja, pero no choca con esta línea vertical, está solamente sobre la horizontal. Entonces, esta línea horizontal es el eje X. No sé si me explico. Ya. Sí, ya entendí. Gracias. ¿De nada? Ok. Siguiente coordenada, partimos otra vez desde el centro para el punto verde. ¿Cuál sería la coordenada con estos valores, jóvenes? 1,4. Excelente, 1,4. Procedemos a desplazar los valores en el plano cartesiano. Ok. Desplazamiento en X. ¿Cuánto nos desplazamos? 1, positivo. 1 positivo en la horizontal. Siempre comenzamos con la horizontal. Y luego en Y, ¿cuánto nos desplazamos? 4. 4, positivo. 4 positivo en la vertical. 1, 2, 3 y finalmente 4. Ahí está. Podemos validarlo con estas líneas rectas. Que coincida bien. Ahí está. Perfectamente trazado. Ahora sí, ¿en qué cuadrante está ubicada la coordenada 1,4? En el 1. 1. Muy bien. Con número romano planteamos el cuadrante 1. Excelente. Vamos con un puntito más. Vamos a pintarlo en rojo. Ok. Nos pide trazar la coordenada -2, -2. ¿Qué valor en X tiene esta coordenada? -2. Muy bien. Ponemos en la tablita el -2. ¿Y en Y? 2, positivo. Menos Menos 2. 2. -2 también. Perfecto. Ambos tienen 2 negativo. Muy bien. Partimos siempre del origen del centro del plano cartesiano y de ahí nos comenzamos a mover. ¿Cuál es el primer desplazamiento? ¿X o Y? X. X. ¿Cuánto nos desplazamos en X en esta ocasión? 2, negativo. Menos 2. -2 o 2 negativo. Perfecto. Ahí está. ¿Y en Y cuál es nuestro desplazamiento en esta ocasión? Menos Menos 2. 2. 2 negativo. 2 negativo también. Bajamos hasta el -2. Creo que más o menos por ahí. Podemos validar con ayuda de estas rectas. Ahí está. Muy bien. ¿Y entonces en qué cuadrante está ubicado el punto rojo? En el Cuadrante 3. En el 3. Excelente, cuadrante número 3, con número romano. Ahí está. Entonces, es indispensable para la geometría analítica saber ubicar puntos en el plano cartesiano. ¿Por qué? Volvemos a recordar lo que nos dice René Descartes. Hay una unión entre el sistema cartesiano o el plano cartesiano con los puntos y el álgebra. Estos puntos que tenemos aquí, ahorita los tenemos en desorden, pero a través de esta materia vamos a tener que unirlos. Al momento de unirlos, vamos a encontrar que siguen ciertas secuencias o patrones, y esos patrones es lo que vamos a estudiar. Va a haber problemas, jóvenes, en los que yo les voy a dar los puntos del plano cartesiano y ustedes me van a tener que decir qué lugar geométrico es. Y si no sabemos identificar o trazar estos puntos, pues prácticamente vamos a tener los problemas equivocados. ¿Por qué? Porque a lo mejor me van a desarrollar un procedimiento correcto,
pero a la mera hora, pues ya no pudimos hacerlo con el planteamiento correcto. Entonces, es muy importante identificar que los puntos tienen un valor en X y uno en Y. Es muy importante identificar que tienen un signo. ¿Hasta aquí alguna duda con el plano cartesiano? No, maestra. No, Muy bien. maestra. Perfecto. Continuamos con el lugar geométrico. Ahorita les decía, una vez que unimos los puntos, vamos a identificar figuras. Esas figuras que identificamos en el plano cartesiano reciben el nombre de lugar geométrico. Nosotros vamos a estudiar algunos lugares geométricos, es decir, algunas formas. Nos dice aquí que el lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen una condición en específica. Tenemos algunos lugares geométricos como la mediatriz de un segmento de recta, la circunferencia, la parábola y la elipse. Estos son los lugares geométricos que vamos a estudiar. Vamos a conocer un poquito más a qué se refiere. Vean aquí, tenemos un plano cartesiano para cada figura y vemos también algunos lugares geométricos. Vemos, por ejemplo, la primera figura. En la primera figura tenemos una curvatura. Esta curvita que vemos recibe el nombre de parábola. La parábola la podemos encontrar en vertical como la que están viendo, que tiene forma de U. Esta es una parábola vertical abierta hacia arriba. La podemos encontrar girada o rotada. Si la vemos rotada, vamos a ver que la parábola se forma como una montaña. La podemos encontrar abierta hacia la derecha, de esta manera, o la podemos encontrar abierta hacia la izquierda. Pero en todos los casos es la misma figura, nada más que bajo el principio de rotación apunta a diferentes lados. Esa es la parábola. Vemos también la circunferencia, me paso a la imagen 4. La circunferencia, yo creo que estamos un poquito más familiarizados con ella. Lo vemos aquí y la conocemos prácticamente desde primaria. Esta que vemos abajo es la circunferencia. La circunferencia se dice que es un conjunto de puntos infinitos. ¿Por qué decimos que un lugar geométrico es un conjunto de puntos? Porque si visualizamos que están en el plano cartesiano, aquí hay un punto, aquí también, aquí tenemos otro, tienen una correspondencia, es decir, una ubicación, y todos ellos se unen. Y si recuerdan, hace rato les comenté que los planos cartesianos tienen cabecita de flecha, que indican que siguen creciendo. Lo mismo pasa con los lugares geométricos. Los lugares geométricos se siguen abriendo y se siguen abriendo y se siguen abriendo. Por eso también es común que los lugares geométricos, no lo puedo dibujar porque llega a tope mi tableta, pero a partir de aquí que tengan una cabecita de flecha también. Entonces, esa es una parábola. Hablábamos de la circunferencia. ¿Qué es lo que pasa con la circunferencia? Sí son infinitos, pero dentro de un espacio en específico. Por ejemplo, esta circunferencia ya no pasa de -3 en X. Bueno, pasa un poquito, pero ya no más. Igual en el eje X llega un punto en el que no pasa hacia estos positivos. En el eje Y también tienen un límite. Entonces a esas cosas se les llaman dominio y rango. Conforme vayamos avanzando, lo vamos a estudiar un poquito, los límites. La elipse. La elipse es nuestra figura número 2. Esta que vemos aquí. La elipse, si ustedes se fijan, imagínense que tiene un círculo o una circunferencia y comienza a estirar esa circunferencia. Es así como se forma la elipse. Partimos de un círculo y lo comenzamos a estirar. Este estiramiento lo podemos hacer a los lados y entonces tenemos una elipse horizontal. O bien lo podemos hacer hacia arriba o hacia abajo y tendríamos una elipse vertical. Esto también lo vamos a estudiar. Nuevamente vemos que esta elipse
sigue siendo la correspondencia de un conjunto de puntos que están ubicados en un plano cartesiano. Y vemos la última de nuestras imágenes que tenemos, la imagen número 3, aquí abajito. La imagen número 3 corresponde a la mediatriz de un segmento de recta. ¿A qué se refiere con esto? Hace ratito hablábamos que el plano cartesiano es infinito y hablábamos que también los lugares geométricos entonces son infinitos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos hablan de un segmento de recta? Imagínense, en el plano cartesiano yo tengo una recta en diagonal. Esta recta en diagonal la quiero estudiar, pero se me hace muy complicado estudiarla por completo. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta línea recta? Voy a cortar un pedacito. Cortamos un pedacito y ese pedacito decimos que es el segmento de recta. El pedacito que va de aquí hasta acá. Y entonces cuando hablamos de la mediatriz, hablamos del punto que se encuentra exactamente en medio de este segmento de recta. ¿Para qué? Para poderlo estudiar. Entonces, esa es la mediatriz de un segmento de recta. Nuevamente, esto nada más es para irnos introduciendo. Vamos a ir estudiando estos lugares geométricos más a detalle conforme avancemos en el curso. Aquí tenemos las definiciones. La mediatriz es una recta perpendicular a un segmento de recta. En otras palabras, pasa por el punto medio de un pedazo de una línea recta. La circunferencia es una figura curva cerrada. La distancia se caracteriza por esto. La distancia que hay desde el centro a cualquier punto es constante. ¿Qué quiere decir? Que si medimos desde este punto hasta aquí, la distancia vamos a suponer que es 5. Y entonces si mido desde este punto hasta acá, la distancia también sería 5. A cualquier punto en el que usted se mueva en el plano cartesiano, la distancia va a ser siempre la misma. Esa es la característica de la circunferencia. Esa medida es siempre constante. La parábola también es un lugar geométrico y en este caso corresponde a un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia de un punto fijo en el plano que no pertenece a la recta. Cuando entremos un poquito más en el estudio de la parábola, nos vamos a dar cuenta de qué punto se refiere. Cuando estudiamos la parábola, también tenemos que hacer ciertos o distinguir ciertos elementos característicos de ella. Uno de ellos es el foco. Vamos a ir estudiando cada uno de estos elementos para darle sentido a esta definición. Lo mismo pasa con la elipse. Vamos a estudiar cuáles son esos puntos para poder entender la definición. Nos dice como tal que la elipse es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos. Ojo, en la parábola nos hablaba de un solo punto fijo. Aquí nos habla de dos puntos fijos. La parábola, al igual que la elipse, tiene foco, pero la elipse tiene dos, la parábola solamente tiene una. Es importante para nuestro estudio la cantidad de focos de cada lugar geométrico. ¿Y qué es la gráfica de una ecuación? El conjunto de todos los puntos cuyas coordenadas satisfacen una ecuación. Esto se llama gráfica o lugar geométrico de la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que tú ya pasaste del álgebra de una ecuación que tiene y, que tiene x, que tiene números, tú ya la transformaste a un conjunto de puntos. Vamos a dibujarlos aquí, aunque no esté correcto, porque no está correcto. Más adelante vamos a ver por qué. Y entonces, esta sería cuando tú pasas del álgebra al conjunto de puntos y cuando unes esos puntos y si esos puntos siguen una secuencia o siguen un patrón en específico, esta es la gráfica de una ecuación o también conocida con el nombre de
lugar geométrico. Entonces, lugar geométrico y gráfica son lo mismo. Y a grandes rasgos, esto es lo que vamos a ir haciendo en nuestro curso. Dibujar puntos en un plano a través de una ecuación. Vamos a ver un poquito de uno de los métodos que tenemos para graficar. Este primer método que vamos a estudiar se llama tabulación. La tabulación, la palabra tabulación viene de tabla, por eso nos dice tabula. ¿En qué consiste la tabulación? La tabulación lo que hace es asignar valores a la letra X para obtener valores de la letra Y. Y entonces, lo primero que vamos a hacer con esta tabulación es asignarle valores. Los valores de la letra X son libres. Ustedes los pueden asignar conforme los quieran. No hay ninguna restricción. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo se los asigné a manera de ejemplo, pero si usted dice, yo quiero darle el valor de 10, le puede dar el valor de 10 a X, el de 20, los que usted quiera, pero procurando que sean valores congruentes, es decir, tengo un 10, a lo mejor un menos 10 está bien si lo trato a escala, pero si luego le quiero poner un 85 o un 185, va a ser muy complicado. ¿Por qué te asigné estos valores en particular? Porque son valores pequeños. Nos permite estudiar el plano cartesiano en cercanía del punto de origen. No vas a tener tanto conflicto, ni para representarlo en el plano, ni tampoco vas a tener tanto conflicto para calcular con ellos. Por eso te asigné estos valores. Y entonces aquí nos dice que nuestra ecuación está dada por la y igual a 3x menos 2. Disculpen. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la ecuación original. Y es igual a 3x menos 2. Pero vamos a hacer una transformación de ella. La vamos a evaluar. Decimos, si la letra X toma valor de, tomamos el primer valor, menos 2. Si la X tuviera el valor de menos 2, vamos a sustituir. Sustituir quiere decir cambiar. Y entonces quiere decir que la X ya no va a ser X, va a ser menos 2. Entonces, donde teníamos X, voy a dibujar un paréntesis que vamos a rellenar. Y entonces cambiamos este valor. La X vale menos 2. Y entonces aquí, en el paréntesis, vamos a poner menos 2. Y entonces, ya que tenemos el valor de menos 2, podemos proceder al cálculo. A ver si se ve mejor el gris. No. Ahí está. Ok. Una vez hecho esto, procedemos a calcular. Comenzamos con la multiplicación. Recuerden que un paréntesis indica una multiplicación. Multiplicamos 3 por 2. 6. Menos Muy bien. 6. Excelente, ya me dieron el signo. Positivo por negativo es negativo. Perfecto. Negativo. Todo lo demás se baja igualito. La letra Y, el signo de igual y el menos 2. Y ahora realizamos la siguiente operación. Menos 6 y menos 2. Más 4. Menos Más 8. 8. Menos Es 8, menos 8. excelente. Si son signos iguales, pasa el mismo signo, pero se suman. 6 más 2 son 8. Muy bien. Este valor, si se fijan, ya no tenemos letras X, solamente la letra Y. Este valor lo ponemos en la tabla. Y ya que lo tenemos en la tabla, transformamos el valor en X y el valor en Y en una coordenada. ¿Cuál sería la coordenada?
Menos 6 menos 2. Ojo aquí, ¿qué valor en X tenemos? Menos 2, coma Menos 2 menos menos 8. 8. Menos 8. Excelente, menos 2, menos 8. Muy bien. Ahí lo que hicimos fue evaluar la función o la ecuación. Ya hicimos la primera de nuestras evaluaciones. Vamos a realizar la segunda. ¿En cuánto vamos a evaluar la letra X o la función? Menos 1. Menos 1, muy bien. Ya hicimos el de X igual a menos 2. Ahora suponemos que la letra X toma valor de menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es el que está en la tabla. Otra vez, la ecuación no cambia, sigue siendo la misma. Tomamos la misma estructura de la ecuación. Esto mismito. Pero le vamos a quitar la X. La letra X se va por completo y en su lugar, ¿qué es lo que vamos a poner? Menos 1. ¿Cuánto vale? Muy bien. Menos 1. La X vale menos 1. Ponemos el menos 1. Excelente. Y procedemos a multiplicar. 3 positivo por 1 negativo. Menos 3. Muy bien. Todo lo demás baja igualito. La letra Y, el signo de igual y el menos 2. Y finalmente tenemos menos 3 y menos 2. ¿Cuánto es menos 3 y menos 2? Menos 5. Perfecto. La letra Y decimos que vale menos 5. Este valor se llena en la tabla. ¿Qué coordenada conforma? Maestra, no es Dígame. positivo. Ahí voy. Ok. Es negativo. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted tiene paréntesis, como en el caso del renglón número 3, este de aquí tiene un paréntesis, el 3 con el 1, está hablando de una multiplicación. En esa multiplicación, las leyes de los signos que se siguen son las que le voy a dibujar aquí. Multiplicación y división. A mí me gusta hacer cosas para recordar cómo van las leyes de los signos. Ok, en la multiplicación y en la división, cuando tenemos un signo positivo que multiplica a otro positivo, el resultado es positivo. Positivo por positivo, positivo. Una persona positiva. También en estas reglas de la multiplicación y de la división, cuando tenemos un negativo por un negativo, imagínense que se está riendo mucho. El resultado también es positivo. Cuando tenemos positivo y un negativo, el resultado es negativo. Imagínense que usted estaba llorando, un ojo le quedó grande y el otro chiquito. Y entonces tuvimos un resultado negativo. O cuando tenemos un negativo y un positivo, ¿qué vamos a tener? Otra vez, un ojo Negativo. chiquito. Un negativo. Perfecto. Entonces, en la multiplicación y división, estas son nuestras leyes. Pero, ¿qué pasa con la suma y resta? Es decir, cuando no hay paréntesis o no hay ningún otro operador más allá de los signos.
¿Cuáles son los operadores de la multiplicación? Paréntesis, corchetes, llaves, puntos intermedios, asteriscos, principalmente. En la división, la línea diagonal, la línea horizontal, dos puntitos. Cuando usted ve estos signos, alguno de estos signos, entonces va a aplicar estas leyes. Cuando los números están pegaditos, está hablando de sumas y restas, no hay operadores. Y entonces, en la suma y resta, si los signos son iguales, los números se van a sumar como si no tuvieran signo. Pero al final vas a poner el signo que estás utilizando. Decimos que pasa el mismo signo. Pero ¿qué pasa si nuestros signos son diferentes? Si tus signos son diferentes, vas a restarlos entre sí. Y siempre le vas a hacer caso al signo del número mayor. Si no tuvieran signo los números, vas a compararlos y vas a ponerle el signo del número mayor. Por ejemplo, vamos a suponer que tiene signos iguales. -4 y -6. Si te fijas, no hay nada, no hay ninguno de estos símbolos de abajo que separe al 4 negativo y el 6. Eso lo convierte en que vas a aplicar leyes de la suma y resta. Y entonces observas, el 4 tiene signo negativo y el 6 tiene signo negativo, son signos iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumarlos como si no tuvieran signo. Digo 4 más 6 son 10, 10. pero nos dice aquí que vamos a pasar el mismo signo. ¿El mismo signo cuál es? Negativo. Negativo. Perfecto. ¿Qué pasa cuando son signos diferentes? Vamos a poner -4 más 6. Analizamos. No hay operadores de multiplicación y división, son signos diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restarlos. Siempre al mayor le quito el menor. A 6 le quitamos 4, 2. nos quedan 2, pero vamos a respetar el signo del número mayor, que en este caso es Positivo. 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 Y entonces estas leyes nos van a servir para identificar qué es lo que vamos a hacer. Signos iguales siempre los sumamos, pero pasamos el mismo signo. Signos diferentes restamos, pero se pone el signo del mayor. Entonces, son dos reglas o dos tipos de reglas las que tenemos que seguir. ¿Cómo las vamos a distinguir? Si tenemos operador. Si tenemos alguno de estos símbolos, lo convierte en multiplicación o división. Si no lo tenemos, son sumas o son restas. Y en este caso, observamos. En la línea 3 multiplicamos porque hay paréntesis ahí. Pero en la siguiente línea ya no hay paréntesis. Entonces los números se tuvieron que sumar y se pasó el mismo signo. ¿Sale? Sí, maestra. Muy bien. Ok. Y ahora sí, ¿cuál sería la coordenada número 2? -1, -5. Muy bien, perfecto. Vamos con la siguiente,
Tomamos otra vez la ecuación y igual a 3x menos 2. Y es igual a 3x menos 2. Y evaluamos ahora cuando x vale ¿cuánto? 0. Muy bien. Suponemos que la letra x toma valor de 0. Tomamos la misma ecuación y cambiamos la x por el número. 0. Excelente. Por el número 0. Y decimos 3 por 0 0. menos 2. Bajamos la y y hacemos la última evaluación. 0 menos 2. Menos 2. Perfecto. Y entonces, este menos 2 lo pasamos a la tabla. Ahí está. Ojo. Si hago la evaluación completa, voy a obtener ciertos valores. Pero la realidad es que ya no necesito hacerlos. Quiero que observen aquí lo siguiente. Tengo un valor de menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ok. Si lo siguiéramos como una serie, ¿qué valor seguiría? 1 positivo. El 1 ya lo tenemos. Sería 5 positivo. Ojo, ojo. Vamos otra vez en esta serie. Menos 2, 1, 0, 1, 2. ¿Qué número sigue? 3, Perfecto. 3. Luego 4, el 5. 4. Excelente. Muy bien. Ahora vamos con la letra Y. Del menos 8 se fue al menos 5. Del menos 5 se fue al menos 2. ¿Cuál número sigue? Menos 3, menos 4. Ojo, vamos a ver. Voy a dibujarlo medio feo, pero yo creo que me van a entender. Aquí teníamos el menos 8. Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. 2, 3. Bueno, ok. El primer valor fue menos 8. Bueno, a ver si se ve. Ahí bajaría al 1, ¿no, maestra? Si no me equivoco. Ajá, sí, precisamente. Y de ahí Ahorita, bajaría al 4. Si no... ándele. Ok, el primer punto estaba en menos 8, el segundo estaba en menos 5, y luego, ¿cuál seguía del menos 5 en la tabla? Menos Menos 2. 2. Menos 2, ok. A veces no veo el puntito, ahí está el menos 2. Ojo aquí, contamos un espacio, dos espacios, tres espacios. 1, 2, 3. Y entonces está avanzando de 3 en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces seguía el número 1. Al 1 le sumo 3, me da 4. ¿Cuál sigue después? 4 y 3. 7.
¿Y 7 y 3? 10. 10. Perfecto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a transformarlos en coordenadas. ¿Qué coordenada sería esta de aquí? La número 4. Sería el valor en 1 con 1. 1, 1. La siguiente coordenada sería, 2, 4. 2, 4. perfecto, 3, 7, 4, 10. 4, 10. Muy bien. Hasta aquí me voy a quedar. Vamos a graficarlo ahora. No tengo plano. No tengo plano. Tengo este. Déjenme buscar un plano cartesiano más grande. Permítanme. Ok. Ahora sí, la tablita de valores la pasamos al plano cartesiano. Ya pasamos del álgebra a la tabulación y de la tabulación se pasa, perdón, a la gráfica. ¿Qué es lo que vamos a graficar? Esto que tenemos aquí. Pero como a mí me encanta tomar atajos, ahorita van a ver qué es lo que vamos a hacer para esta gráfica. Esto es lo que debemos graficar. Pero vamos a hacer un poquito de trampa. Vamos a graficar únicamente el primer valor y el segundo valor. La coordenada que tenemos por completo en amarillo. Partimos del origen, como ya habíamos platicado. Y luego, ¿cuál es el desplazamiento en la letra X? Menos 2. Muy bien, hasta donde está el menos 2. Ahí nos quedamos. Y en Y, ¿cuál es el desplazamiento en la letra X? Menos 8. 8. Perfecto, bajamos hasta el menos 8. Ahí nos quedamos. Vamos con la siguiente coordenada. Vamos a ponerla en color negro. Esta de aquí. Partimos del origen. ¿Cuánto nos desplazamos en el eje X? Menos Menos 1. Menos 1. 1. Muy bien, menos 1 en X. ¿Y en el eje Y? Menos 5. Excelente. Bajamos al menos 5. Ahí está. Ya tenemos 2 puntos. Recordemos que las líneas rectas son infinitas. Y entonces comienzo a dibujar. Tiene que pasar por los vértices de la cuadrícula para que nos quede bien. Creo que por ahí está más o menos. Ahí está. Trazamos la línea recta. Quiero que observen la trayectoria de esta línea que se acaba de dibujar.
El siguiente punto que teníamos nosotros era el 0, menos 2. Aquí está el 0. Y si lo bajamos, esto debería de coincidir con el menos 2. Y aquí está, 0, menos 2. Justamente como nos dice, por ahí pasa la línea recta. Y si seguimos trazando puntos, vamos a encontrar más. Punto celeste. Otra vez. Ahí evaluamos el 0. El siguiente era 1 con 1. 1 en X y subimos 1 en Y. Y ahí está justamente con la línea. ¿Qué quiere decir? Que solamente necesitamos 2 puntos para trazar una línea recta. Entonces, ahorita hice más de 2 puntos evaluados. ¿Para qué? Para que aprendiéramos a evaluar una función. Pero la realidad es que si tú identificas que tu ecuación es una línea recta, sacas solamente 2 puntos de la línea recta y a partir de ahí puedes seguir trazando tu línea recta sin necesidad de evaluar. De igual manera, puedes hacerlo conociendo las ubicaciones del plano cartesiano. Vamos a suponer que te dicen, solamente es un suponer, ¿ok? Vamos a suponer que te dicen, la línea recta marcada con color azul tiene la ecuación y es igual a x más 3. Y te preguntan, dame 2 puntos por los que pasa la recta. Tú puedes evaluar la función cuando la letra x vale 0 y puedes tomar otro valor en x, el que tú quieras, menos 5, el que quieras, y puedes dar 2 puntos. Pero también si te están dando la gráfica, tú puedes observar la gráfica y dices, ah, mira, la recta está pasando por aquí y la recta está pasando por aquí. El primer punto, no hay desplazamiento en X, pero en Y es 3. El primer punto es 0,3. Y el segundo punto que voy a darle a la maestra, hay desplazamiento en X en menos 2 y en Y vale menos 2 también. Y ya te omites la parte de la evaluación. Entonces, si aprendemos a enlazar todas estas ideas, va a haber trabajos que nos vamos a poder ahorrar. Insisto, ahorita nada más es de manera introductoria el cómo vamos a estar trabajando la parte algebraica con evaluaciones. Vamos a trabajar también el trazo de puntos en el plano y finalmente las gráficas. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vas a hacer en tu materia de matemáticas 3. Vas a combinar álgebra y geometría analítica. El libro que utilizamos de base o que vamos a utilizar de base para nuestro estudio se llama precisamente Matemáticas 3. El autor es Juan Antonio Cuellar, y aquí viene una imagen del libro. Si no me equivoco, aquí en tu plataforma también te lo debo de haber puesto. Vamos a ver si te lo puse o no. No aparecía, lo estuve buscando ayer. Ok. Me parece que no. Ahí voy, ahí voy. Sección 1, foro de presentación. Vamos a ver. Ok, no aparece. Se los voy a poner, se los voy a agregar. Todavía no sé en qué apartado, pero se los voy a agregar para que lo tengan disponible. Los cuestionarios son principalmente teóricos los que vayamos a hacer. Lo que sí es que las actividades prácticas también vamos a tener, son los entregables en Word. Ahora bien, las presentaciones también te la voy a agregar
Aquí en este apartado le vas a dar clic donde están las letras verdecitas y te voy a agregar la presentación que hayamos trabajado en la sesión síncrona. La grabación de la clase te la voy a dejar disponible aquí también. Le vas a dar clic a las letras verdes y vas a poder acceder a ellas. ¿Qué más te puedo decir? Ok, en esta ocasión vamos a estar trabajando, como ya te diste cuenta, por secciones. La sección 1 incluye semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Eso es lo que incluye la sección 1. Y solamente vas a tener 2 tareas. La primera es el foro de presentación, ya lo tienes disponible. Y la segunda es una actividad integradora, que quiere decir que vamos a integrar el conocimiento de todas las sesiones posteriores para realizar una actividad que vas a entregar. Creo que no te anexé aquí, no veo el archivo. Eso mismo iba a preguntarme esa porque no aparece el archivo, solamente aparece como el nombre, pero no está el archivo disponible. Ok, déjeme lo anexo el mismo día de hoy porque no me había dado cuenta de eso. Entonces, le anexo el archivo el día de hoy. Ya lo debo de tener porque sí lo hice, pero no sé por qué no aparece. Entonces, se lo agrego el día de hoy y como quiera, ¿hasta cuándo tenemos para entregar esta actividad? Para el 2 de febrero. El foro, creo que sí les asigné hasta el día 22, no recuerdo hasta cuándo está disponible, no sé si les aparezca a ustedes, pero el foro ya lo podemos ir realizando, ¿sale? Y bueno, las actividades van a estar abiertas durante un periodo prolongado de tiempo, con una fecha límite definitivamente, pero vamos a poder disponer de ellas con anticipación sin ningún problema. En la sección 1 sí hay una actividad entregable. En la sección 2 ya les agregué un cuestionario autoevaluable y una actividad integradora de únicamente 2 temas. Luego seguimos con examen parcial. En la sección 3 tenemos puros cuestionarios y en la sección 4 pues tenemos cuestionario y tenemos las actividades de punto extra y de regularización. Finalmente, examen final y examen extraordinario para aquellos que lo requieran. Entonces, esa es la estructura del curso. Vamos a tener más tiempo, pero es para que lo gestionemos correctamente, jóvenes. Si no lo gestionamos correctamente, pues vamos a tener ahí algún conflicto. Ojo, las actividades, han cambiado con respecto al tetramestre pasado y tetramestres pasados, las actividades entregables, pero los temas siguen siendo los mismos. Entonces, vamos a suponer que tú ingresas a la plataforma y tú dices, es que yo quiero irle avanzando, pero pues a lo mejor no tengo disponible todavía, porque la maestra sigue dando sus clases semanales, todavía no tengo disponible el tema de la semana. Aquí te estoy mencionando qué es lo que vamos a abarcar. El tema 1 es lugar geométrico. ¿Qué aprendimos? Sistemas de coordenadas, lugar geométrico, mediatriz, problemas fundamentales de geometría analítica y estrategias para trazar la gráfica de una ecuación. Ese es el tema 1. En la semana 2, propiedades de segmentos y polígonos, cálculo de longitudes, perímetros, áreas y pendiente. Tema 3, tema 4. Entonces, aquí ya tienes los temas que debe abarcar tu sección 1, o sí, tu sección 1 prácticamente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes investigar por tu parte, puedes revisar el libro de texto que, insisto, al ratito te voy a poner por ahí en algún apartado, o puedes incluso revisar, a ver, no te lo puse aquí, como que hicieron modificaciones porque yo también le había puesto aquí otros apartados, pero bueno, ok. El punto es que vas a tener herramientas para poder ir avanzando con las actividades e ir aclarando tus dudas en la sesión síncrona. De igual manera, si tienes alguna duda, recuerda que me puedes contactar desde tu plataforma.
en la parte superior te aparece un globito. Este globito de aquí te sirve para contactarte conmigo. Simplemente le das clic, me buscas aquí, Yuridia Jazmín Reyes, pues no creo que me aparezca yo misma. Y ya cuando me encuentres, pues le das clic y me envías un mensajito. Entonces, de esa manera puedes contactarte conmigo, para aclarar cualquier duda que tengas referente al curso. Trato de explicarte detalladamente cada concepto, pero sí necesitamos ir desarrollando la costumbre de ir tomando apuntes, de tener preparada nuestra calculadora, nuestro lápiz, borrador, todo para cuando vayamos a iniciar la sesión síncrona. E insisto, si no puedes tomarla en vivo, no hay ningún problema, pero tómala. Toma la sesión síncrona para que sepas qué es lo que vienen en tus actividades, para que puedas aclarar tus dudas y sobre todo para que puedas aprender. ¿Sale? ¿Dudas hasta este momento? No, Profesora, maestra. Perfecto. Muy bien, muy Bueno, bien. Sí, dígame. disculpe, cuando yo revisé la plataforma y entré a las materias, me pude dar cuenta que no todas las partes permitían entrar y revisar, o Ujú, faltaba, como ya lo estábamos viendo, información. Por ejemplo, yo ujú, intenté el foro, pero no me daba las instrucciones de lo ujú. que iba para contestar en el foro. Así pasó en otras cosas. Ujú. Ya está todo actualizado, ya se puede acceder. Sí, sí, ya debería de poder acceder. Creo que el día de ayer también me contactó alguien y me comentó que no podía acceder ayer o antier, no recuerdo bien. Y sí, definitivamente me había equivocado. Yo le había dejado 2025 aquí como año de disponibilidad y no podían ingresar al foro. Pero el foro ya puede acceder. Nada más me falta actualizarle ahí la parte de la actividad integradora de la sección 1. Esa todavía no la tiene disponible, pero si se fija el foro ya debe de estar en todos los grupos. En Ok, caso de que no debería de ser, porque ya lo actualicé, nada más mándeme un mensajito diciéndome cuál es su grupo. Siempre que me manden un mensajito, coméntenme cuál es su grupo, porque no tengo listados como tal donde yo pueda ver, el alumno Fernando está en el grupo A, el grupo B, el grupo C. ¿Sale? Entonces nada más avísenme. ¿Cómo puede saber cuál es su grupo? Si se fija, aquí hay una clave de materia. Aquí nos dice matemáticas en el Tetra 4, el curso 3, o sea, matemáticas 3, año 2026, Tetra 1, que se refiere a que estamos iniciando el año, y luego dice la letra final es el grupo que usted tiene. Si abro el curso de matemáticas en el grupo B, Evita la culpa paralizante, evita la amargura, y quien evita estos venenos. y otra pregunta, debe, profesor. debe de cambiar. ¿Cuándo Dígame, se síncrona? mire, también aquí dice. Dígame. Si usted ha logrado. Disculpe, ¿y cuándo va a ser la sesión síncrona siempre o todavía está por verse el día oficial? Todavía está por verse porque necesito, ahora sí que si les gano a otros tutores, pues tengo más libertad para elegir el día y horario. Pero si no, tengo que coordinarme con mis demás compañeros para que ustedes no tengan la problemática de que se les vayan a empalmar las sesiones síncronas. Sí, porque para Entonces mí, todavía está pendiente. sí, porque para mí este horario y bueno, más que nada el horario, no tanto el día, sino el horario es bien complicado. Entonces Ujú, no podía yo entrar. ok. Eso sí, por lo regular van a ser en este horario, ahí sí no le miento. Por lo regular van a ser temprano, las sesiones síncronas. Entonces podría comunicarme con usted para aclarar todas mis dudas, porque obviamente Claro que vería sí. la opción. Sí, sin ningún problema. Claro Ok, que sí. bueno, gracias. Voy a revisar la plataforma. Gracias, buen día. Gracias a usted. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo, profe, Dígame. sí que igual que comenta el compañero,
En su materia ya está activo el foro porque yo ya lo hice, pero hay varios más que, como comenta él, solamente está el foro, pero no dice qué es lo que tiene uno que hacer. No sé, igual vayan a dar más días para que lo realicemos porque yo he estado pendiente y no se actualiza. Sí, seguramente así va a ser, pero sí tiene que avisarle al tutor, perdón, en cualquier caso, decirle, hola maestro, soy Denise del grupo tal, de la materia tal, quería comentarle que no tengo disponible aún el foro. Y cualquier cosa, pues siempre, los maestros, pues ya saben, si su foro no aparece disponible, ya él debe de saber que le va a dar más tiempo, ¿verdad? Pero si no, como quiera, ya usted se pone en contacto con él y le dice, maestro, pues del foro me acaba de aparecer, que cuánto tiempo me va a dar, ¿verdad? Siempre con el debido respeto a cada tutor. Ok, profes, muchas gracias. Mm, Gracias a usted. ¿Alguna otra duda? Yo, Dígame. maestra, Ujú. solo para preguntar si en el foro va a haber algún límite de mínimo de palabras o es libre. Es libre nada más que cumpla los criterios que ahí nos aparecen y siempre cuidando, buscando dar nuestro propio entendimiento. Si se fijan, tenía las diapositivas ahí y hay cosas que sí leí, pero trataba también de explicarles o de encontrar ahora sí que alguna